Una mujer enterró a su bebé, y a los días Jesús tocó su puerta. El sol de marzo caía implacable sobre las calles empedradas de Oaxaca, pero dentro de la pequeña casa de adobe en el barrio de Xochimilco solo existía la oscuridad. Rosaura Méndez estaba sentada en el suelo de tierra compactada, con la espalda apoyada contra la pared fría, mirando fijamente la cuna vacía que ocupaba la esquina de la habitación. Tenía 34 años, pero en los últimos 5 días había envejecido décadas enteras. Sus manos de costurera, acostumbradas a crear belleza con cada puntada, ahora temblaban inútiles sobre su regazo. Todavía podía sentir bajo sus uñas la tierra húmeda del pequeño cementerio de San Felipe del Agua, donde había cavado con sus propias manos la tumba de Mateo, su único hijo. Un niño de apenas 3 años que había llenado cada rincón de esa casa humilde con risas cristalinas y pasos torpes. La neumonía había llegado como un ladrón en la noche. Un martes por la tarde, Mateo había tosido un par de veces mientras jugaba con sus carritos de madera tallados a mano. Para el miércoles, su frente ardía como carbón encendido. El jueves, sus labios se habían tornado azules y su respiración sonaba como papel arrugado. El viernes por la mañana, cuando Rosaura finalmente consiguió prestado el dinero para llevarlo al hospital regional, ya era demasiado tarde. «Neumonía fulminante», había dicho el doctor con voz monótona, como si estuviera leyendo una receta de cocina. Si hubiera llegado 48 horas antes, pero no había llegado 48 horas antes. No tenía los 300 pesos que costaba la consulta. No tenía un teléfono para llamar una ambulancia. No tenía un esposo que la ayudara, porque Ernesto las había abandonado cuando Mateo apenas tenía 6 meses, diciendo que no estaba listo para ser padre, que la pobreza lo ahogaba, que necesitaba buscar mejor vida en el norte. No tenía nada excepto un hijo muerto y un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Rosaura miró hacia la máquina de coser Singer que descansaba junto a la ventana, cubierta ahora por una sábana blanca. Durante años, esa máquina había sido su salvación y su condena. Cosía vestidos de novia para las familias pudientes del centro, bordaba manteles para los restaurantes turísticos, remendaba pantalones para los trabajadores de la construcción. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche, con Mateo durmiendo en su rebozo, atado a su espalda cuando era bebé y jugando a sus pies cuando creció. Pero todo ese trabajo, todas esas puntadas, todos esos dedos sangrantes y ojos cansados, no habían sido suficientes para salvarlo. La máquina de coser se había callado el mismo día que Mateo exhaló su último aliento. Y Rosaura había hecho una promesa ahí mismo, sosteniendo el cuerpecito frío de su hijo contra su pecho en esa sala de hospital, que olía a desinfectante y desesperación. Nunca más voy a orar. Nunca más. Durante años, Rosaura había sido una mujer de fe inquebrantable. Asistía a misa cada domingo en la iglesia de Santo Domingo, rezaba el rosario todas las noches antes de dormir, enseñaba a Mateo a juntar sus manitas y dar gracias antes de cada comida. Cuando Ernesto se fue, había orado pidiendo fortaleza. Cuando el trabajo escaseaba, había orado pidiendo provisión. Cuando Mateo enfermó, había orado de rodillas hasta que sus piernas se entumecieron. Había prometido cualquier cosa, todo, si Dios salvaba a su hijo. Pero Dios no lo salvó. Y ahora Rosaura había cerrado esa puerta para siempre. No más oraciones, no más súplicas a un cielo sordo, no más esperanzas rotas. El entierro había sido el sábado. Solo habían asistido la comadre Lupita, su vecina del 4, y don Fermín, el carpintero que había hecho el ataúd pequeño sin cobrar un centavo. El padre Ignacio había ofrecido oficiar una misa,
Pero Rosaura había rechazado la oferta con una mirada tan dura que el sacerdote había retrocedido como si hubiera sido abofeteado. «No quiero sus oraciones», había dicho con voz quebrada pero firme. «No sirvieron de nada». Había cargado el ataúd ella sola por el sendero polvoriento hasta la parcela que le habían asignado en el cementerio. Había cavado la tierra con una pala prestada mientras el sol del mediodía le quemaba la espalda. Había bajado a su hijo a la tierra con sus propias manos, porque nadie más tenía derecho a hacerlo. Y había llenado la tumba palada tras palada, mientras las lágrimas caían tan abundantes que formaban pequeños charcos de lodo. Sobre la tumba había colocado una cruz simple de madera que don Fermín había tallado. Y en esa cruz, con un marcador negro, había escrito: «Mateo Méndez López, 3 años de luz, una eternidad de ausencia». Ahora, 5 días después, Rosaura seguía sentada en el mismo lugar donde había caído al regresar del cementerio. No había comido, apenas había bebido agua. La comadre Lupita le había dejado un plato de frijoles con tortillas en la puerta, pero el plato seguía ahí, intacto, cubierto de moscas. La casa que antes rebosaba de vida, ahora era una tumba en sí misma. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz del sol. Los juguetes de Mateo permanecían exactamente donde él los había dejado. Los carritos de madera bajo la mesa, el caballito de palo junto a la puerta, el muñeco de trapo con un ojo descosido sobre la cuna. Rosaura no podía tocarlos. No podía moverlos. Eran lo único que le quedaba de él, además de los recuerdos que la desgarraban por dentro cada vez que respiraba. Incluso los pájaros que solían posarse en el pequeño árbol de bugambilia frente a su ventana habían dejado de cantar. Era como si la naturaleza misma respetara su luto, como si el mundo entero hubiera comprendido que en esa casa ya no había lugar para la alegría. El silencio era absoluto, opresivo, ensordecedor. Rosaura cerró los ojos, tratando de recordar la risa de Mateo, pero el sonido se escapaba como agua entre sus dedos. Intentó visualizar su rostro con precisión, pero los detalles ya comenzaban a desdibujarse en su memoria y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. ¿Y si lo olvidaba? ¿Y si con el tiempo perdía hasta los recuerdos? «Mamá, mira», solía decir Mateo, señalando las nubes con sus deditos regordetes. «Ese parece un conejo». «Mamá, tengo hambre», decía cada tarde, jalándole la falda mientras ella trabajaba en la máquina de coser. «Mamá, te quiero», susurraba cada noche antes de dormir, abrazando su cuello con fuerza. «Mamá». Esa palabra ahora era un puñal en su corazón. Rosaura abrió los ojos y miró hacia el altar improvisado que había tenido en la esquina opuesta de la habitación. La imagen de la Virgen de Guadalupe, las velas, el rosario de cuentas desgastadas, la Biblia heredada de su abuela. Todo había desaparecido. Lo había sacado toda la noche del entierro y lo había dejado en la puerta de la iglesia con una nota que decía simplemente: «Ya no lo necesito». Se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo sus rodillas protestaban después de tantas horas en la misma posición. Caminó hacia la cuna vacía, pasando sus dedos por la madera suave. Ernesto la había construido con sus propias manos durante el embarazo. En esos días, cuando todavía soñaban con un futuro juntos, cuando todavía había esperanza. Sobre el colchoncito todavía estaba la mantita de retazos que Rosaura había cosido durante su 7º mes de embarazo. Cada cuadrito era de un color diferente: azul cielo, amarillo sol, verde esperanza, rojo amor. Levantó la mantita y la apretó contra su rostro, aspirando profundamente, buscando desesperadamente el olor de Mateo. Pero solo encontró el aroma a lavanda del jabón de lavar. Hasta eso le había sido arrebatado. Un sollozo escapó de su garganta, el primero en días, y luego otro y otro más.
Se dejó caer de rodillas junto a la cuna, abrazando la mantita, y finalmente permitió que el llanto la consumiera por completo. No era un llanto silencioso y digno. Era un aullido animal, primitivo, el sonido de un corazón que se parte en pedazos tan pequeños que nunca podrán ser reconstituidos. ¿Por qué?, gritó hacia el techo de vigas de madera. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Pero el techo no respondió. Nunca lo hacía. Era solo un niño, continuó con la voz rota. No había hecho nada malo. Era inocente. Era perfecto. Era todo lo que yo tenía. El silencio siguió siendo su única respuesta. Rosaura se quedó ahí, arrodillada junto a la cuna, mientras las horas pasaban y la luz del día se desvanecía lentamente. La oscuridad llegó, pero ella no encendió las velas. Prefería la oscuridad. Era apropiada, era honesta. Finalmente, cuando la medianoche se acercaba, se arrastró hasta su petate en el rincón y se acostó de lado, mirando hacia la pared, todavía abrazando la mantita de retazos. El sueño no llegó, nunca llegaba. Solo había un duermevela inquieto poblado de pesadillas donde Mateo la llamaba y ella no podía alcanzarlo, donde corría y corría pero sus pies se hundían en la tierra como si fuera arena movediza. Los días que siguieron fueron idénticos. La comadre Lupita seguía dejando comida que Rosaura no tocaba. Don Fermín tocaba la puerta ocasionalmente, preguntando si necesitaba algo, pero ella no respondía. El padre Ignacio vino una vez más, rogándole que le permitiera ayudarla, pero Rosaura ni siquiera abrió la puerta. El mundo exterior seguía girando, pero dentro de esa casa de adobe, el tiempo se había detenido el día que Mateo murió. Era el 9º día después del entierro cuando algo cambió. Rosaura estaba sentada en su lugar habitual, mirando la cuna, cuando escuchó un sonido que no había oído en días: el canto de un pájaro. Un censontle se había posado en la rama de la bugambilia y cantaba con tal intensidad que parecía estar tratando de atravesar las paredes de su dolor. Frunció el ceño, molesta por la intrusión de algo tan inadecuadamente alegre. Se levantó para cerrar la ventana y silenciar al pájaro cuando escuchó otro sonido. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves en la puerta de madera, tan suaves que casi los confundió con su imaginación. Rosaura se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Probablemente era la comadre Lupita otra vez, o don Fermín, o el padre Ignacio con otro intento de salvar su alma perdida. Toc, toc, toc. Los golpes se repitieron con la misma suavidad. No eran insistentes, no eran urgentes, eran pacientes. Como si quien estuviera del otro lado tuviera todo el tiempo del mundo y supiera que ella necesitaba ese tiempo para decidir si abrir. «Váyanse», dijo Rosaura con voz ronca por el desuso. «No quiero ver a nadie». Pero los pasos no se alejaron. En cambio, una voz habló desde el otro lado de la puerta, una voz de hombre, profunda pero increíblemente gentil. «Rosaura, tu dolor ha sido escuchado». Ella se quedó paralizada. Esa voz no pertenecía a don Fermín, ni al padre Ignacio, ni a ningún hombre que conociera en el barrio. Era una voz que parecía venir de otro lugar, que resonaba no solo en sus oídos, sino en algún lugar profundo de su pecho. Y había algo más. Esa voz había pronunciado su nombre con tal ternura, con tal conocimiento íntimo, que por un momento olvidó cómo respirar. Con manos temblorosas, Rosaura caminó hacia la puerta. Su corazón latía con una mezcla de miedo y algo más que no podía identificar. ¿Esperanza? No. La esperanza había muerto con Mateo. Tal vez era simple curiosidad, o tal vez era que después de 9 días de silencio absoluto, cualquier conexión humana, incluso la no deseada, empezaba a parecer necesaria. Colocó su mano sobre el pestillo de hierro oxidado, dudó por un momento, luego lentamente abrió la puerta. La luz del atardecer
la cegó momentáneamente. Parpadeó, llevándose una mano a los ojos para protegerse del resplandor dorado que bañaba el pequeño patio de tierra frente a su casa. Cuando sus ojos se ajustaron, vio a un hombre de pie frente a ella. Era alto, pero no intimidante. Su rostro era sereno, con facciones que parecían familiares y completamente desconocidas al mismo tiempo. Sus ojos eran profundos, de un marrón tan oscuro que parecían contener toda la sabiduría del mundo, pero también una compasión infinita que la hizo querer llorar otra vez. Llevaba una túnica simple de color claro, que se movía suavemente con la brisa vespertina, y sandalias de cuero gastadas por el uso, pero lo que más la impactó fue la manera en que la miraba, no con lástima, no con juicio, no con la incomodidad que veía en los ojos de todos los demás cuando intentaban consolarla. La miraba como si la conociera, como si la hubiera conocido siempre, como si cada lágrima que había derramado, cada grito silencioso en la oscuridad, cada momento de desesperación, hubiera sido visto y comprendido. ¿Quién? Comenzó Rosaura, pero su voz se quebró. El hombre sonrió, y esa sonrisa fue como el primer rayo de sol después de una tormenta interminable. «Vengo porque es tiempo», dijo simplemente. «Tiempo de que tu corazón roto encuentre un nuevo propósito. No para olvidar tu dolor, sino para transformarlo». Rosaura sacudió la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer nuevamente. «No hay propósito, no hay nada. Mi hijo está muerto. Todo murió con él». «Tu hijo vive», respondió el hombre con una certeza que era casi perturbadora. «No donde tú puedes verlo, pero vive, y su amor por ti no ha terminado, nunca terminará». «No entiendo», susurró Rosaura. «¿Quién es usted?» El hombre extendió su mano hacia ella. En sus muñecas, Rosaura notó marcas tenues como viejas cicatrices. «Acompáñame, Rosaura. Tengo algo que mostrarte, algo que cambiará todo». Ella miró esa mano extendida y por primera vez en 9 días sintió algo más que dolor. Era minúsculo, frágil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Era una chispa de curiosidad, una pregunta sin respuesta, una posibilidad. Sin comprender completamente por qué, Rosaura tomó esa mano. Y en el momento en que sus dedos se tocaron, sintió una calidez que recorrió todo su cuerpo, disolviendo un poco, solo un poco, el hielo que había envuelto su corazón. «Confía en mí», dijo el hombre. «Solo por hoy, solo por este momento. Confía». Rosaura asintió, sin palabras, y permitió que este extraño con túnica clara y ojos infinitamente compasivos la guiara fuera de la casa que había sido su prisión durante 9 días. No sabía quién era. No sabía a dónde la llevaba. No sabía qué le mostraría. Pero por primera vez, desde que había enterrado a Mateo con sus propias manos, Rosaura Méndez dio un paso fuera de su dolor. Y ese paso, aunque pequeño, fue el comienzo de todo. Si esta historia ha llegado a lo más profundo de tu corazón, si has perdido a alguien amado o estás atravesando un dolor que parece imposible de sanar, deja tu petición en los comentarios. Cada lágrima que derramas es vista, cada quebranto de tu corazón es conocido. No estás solo en tu dolor. Dios camina contigo. Incluso cuando sientes que todo está perdido. El sol comenzaba su descenso detrás de las montañas que rodeaban Oaxaca, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras intensos, como si el mismo firmamento estuviera en llamas. Rosaura caminaba en silencio junto al extraño hombre de túnica clara, sus pies descalzos, levantando pequeñas nubes de polvo en el sendero de tierra que serpenteaba entre las casas de adobe y los campos de maíz que comenzaban a secarse con la llegada del verano. No había soltado su mano, no porque no quisiera, sino porque temía que si lo hacía, esta frágil conexión con algo más allá de su dolor se rompería,
y ella volvería a hundirse en el abismo del que apenas estaba emergiendo. —¿A dónde vamos? —preguntó finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. —A un lugar donde el amor que crees perdido sigue vivo —respondió el hombre, sin voltear a mirarla, sus ojos fijos en el camino adelante. —A un lugar donde tu corazón roto puede encontrar fragmentos de luz. Rosaura frunció el ceño. Hablaba en acertijos, como los profetas de las historias bíblicas que su abuela le contaba cuando era niña. Antes habría encontrado eso reconfortante. Ahora solo le parecía frustrante. —No quiero acertijos —dijo, con un toque de amargura en su voz—. Quiero a mi hijo de vuelta, y eso no va a pasar, ¿verdad? El hombre se detuvo entonces, girándose para mirarla directamente. La luz del atardecer iluminaba su rostro, creando un resplandor casi sobrenatural a su alrededor. —No —dijo con una honestidad que la golpeó como un puñetazo—. Mateo no volverá. Su tiempo en esta tierra terminó. Pero eso no significa que tu amor por él deba ser enterrado junto a su cuerpo. El amor nunca muere, Rosaura. Solo cambia de forma, solo encuentra nuevos recipientes. Ella sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse nuevamente. Parecía que nunca se acababan, como si tuviera un pozo infinito de dolor dentro de su pecho. —No quiero amar a nadie más —susurró—. Duele demasiado. Amar es perder, amar es sufrir, amar es vivir —corrigió el hombre gentilmente—. Y tú todavía estás viva, aunque no lo sientas así. Tu corazón sigue latiendo, tus pulmones siguen respirando. Tu historia no ha terminado, aunque sientas que la mejor parte de ella haya sido arrancada. Rosaura apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esos ojos que parecían ver directamente a través de todas sus defensas, de todas sus paredes, hasta el centro devastado de su ser. —No sé cómo seguir viviendo —admitió, y fue la primera vez que había dicho esas palabras en voz alta. Cada mañana me despierto y por un segundo lo olvido. Por un segundo pienso que voy a ver a Mateo corriendo hacia mí, pidiendo su desayuno, y luego recuerdo, y ese recuerdo es como morir otra vez, una y otra vez, cada mañana. El hombre asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente ese dolor, como si él mismo hubiera experimentado pérdidas que rompían el alma. Sé lo que es el dolor que aplasta, dijo suavemente. Sé lo que es amar tanto que la pérdida te deja sin aliento. Pero también sé lo que está del otro lado de ese dolor, si tienes el valor de atravesarlo en lugar de quedarte paralizada en él. No soy valiente, respondió Rosaura con voz quebrada. La valentía no es la ausencia de miedo o dolor, dijo el hombre, comenzando a caminar nuevamente, todavía sosteniendo su mano. La valentía es seguir adelante a pesar de ellos. Y hoy estás aquí, fuera de esa casa que se había convertido en tu tumba. Eso es más valiente de lo que crees. Caminaron en silencio durante varios minutos más. El paisaje a su alrededor era familiar para Rosaura, estas calles polvorientas que había recorrido 1000 veces llevando a Mateo en sus brazos o de la mano. Pasaron frente a la tiendita de don Ramiro, donde solía comprar paletas heladas para su hijo en las tardes calurosas. Pasaron por el parque pequeño con los columpios oxidados, donde Mateo había aprendido a balancearse. Cada lugar era un recordatorio, cada esquina una puñalada de memoria. «Duele estar aquí afuera», dijo Rosaura. «Todo me recuerda a él». «Eventualmente», respondió el hombre, «los recuerdos dejarán de ser solo dolor y se convertirán también en gratitud». Gratitud por haber tenido esos momentos, por haber conocido ese amor, por haber sido elegida para ser la madre de Mateo, aunque fuera por un tiempo tan breve. «Elegida», repitió Rosaura con amargura. «Me siento castigada, no elegida». «El dolor no es castigo», dijo el hombre firmemente. «Es el precio del amor profundo,
Y ese precio, aunque alto, vale cada momento de alegría que compartiste con tu hijo. ¿Cambiarías esos 3 años por no haber conocido este dolor? Rosaura se detuvo abruptamente, sacudida por la pregunta. Su primer instinto fue gritar que sí, que cambiaría cualquier cosa por no sentir este vacío desgarrador. Pero cuando realmente consideró la pregunta, cuando pensó en la primera vez que había sostenido a Mateo recién nacido contra su pecho, en su primera sonrisa, en sus primeros pasos tambaleantes, en las 1000 pequeñas alegrías que habían iluminado sus días, no, susurró finalmente, no los cambiaría. Pero eso no hace que este dolor sea más fácil de soportar. No, acordó el hombre, no lo hace. Pero sí hace que tenga sentido. El amor que compartiste con Mateo fue real, fue precioso, fue sagrado, y nada, ni siquiera la muerte puede quitarte eso. Continuaron caminando, ahora ascendiendo por una colina que Rosaura reconoció. Llevaba hacia las afueras del pueblo, hacia una zona donde había varias construcciones antiguas, incluyendo un viejo convento que había sido convertido en escuela muchos años atrás. ¿A dónde me lleva?, preguntó nuevamente, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad. Ya casi llegamos. Fue todo lo que el hombre respondió. Mientras subían, Rosaura se dio cuenta de que estaba sin aliento. Los días sin comer, sin moverse, habían debilitado su cuerpo más de lo que pensaba. Tropezó con una piedra en el camino y casi cayó, pero el hombre la sostuvo con una firmeza sorprendente, manteniéndola erguida sin esfuerzo aparente. «Descansa un momento», dijo, guiándola hacia una roca grande al lado del camino. Rosaura se sentó, agradecida. Miró hacia atrás y pudo ver el pueblo de Oaxaca extendiéndose abajo, las casas pintadas de colores brillantes ahora bañadas en la luz dorada del atardecer. Podía ver la torre de la iglesia de Santo Domingo, donde una vez había orado con tanta fe, donde había bautizado a Mateo, donde había planeado verlo crecer, hacer su primera comunión, tal vez casarse algún día. Todos esos sueños estaban muertos ahora. «Mateo nunca crecerá», dijo en voz alta, como si al decirlo pudiera de alguna manera aceptar la realidad. «Nunca iré a verlo jugar fútbol. Nunca lo veré enamorarse. Nunca seré abuela de sus hijos. Todo eso murió con él. Esos sueños específicos murieron», confirmó el hombre, sentándose junto a ella en la roca. «Pero no puedes vivir el resto de tu vida llorando futuros que nunca existieron. Solo puedes honrar el pasado que sí existió y abrirte a un futuro que aún no conoces». «No quiero un futuro sin él», dijo Rosaura obstinadamente. «El futuro viene de todas formas», respondió el hombre con gentileza. «La pregunta no es si quieres un futuro. La pregunta es, ¿qué harás con el futuro que se te da? Puedes dejarlo vacío y amargo, un monumento a tu dolor. O puedes llenarlo con el amor que todavía tienes para dar, el amor que Mateo despertó en ti y que no desapareció solo porque él ya no está aquí para recibirlo». Rosaura lo miró, tratando de comprender qué estaba tratando de decirle. Había algo en sus palabras que resonaba en un lugar profundo, pero su dolor era tan grande que ahogaba casi todo lo demás. «No sé cómo hacer eso», admitió. «Por eso estoy aquí», dijo el hombre, poniéndose de pie y extendiendo su mano nuevamente. «Para mostrarte. Ven». Rosaura tomó su mano y se levantó, aunque sus piernas temblaban de debilidad y agotamiento. Continuaron subiendo la colina y finalmente llegaron a la cima. Frente a ellos se extendía un edificio antiguo de piedra gris, con paredes desgastadas por el tiempo y un pequeño patio donde crecían bugambilias silvestres de colores brillantes. Un letrero de madera colgaba sobre la entrada, tallado con letras cuidadosas: «Casa Hogar Santa María, Orfanato». Rosaura sintió como su corazón se encogía. Un orfanato, niños sin padres,
niños que habían perdido igual que ella había perdido. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó con un toque de pánico en su voz. «No puedo ver niños, no ahora, es demasiado». «Puedes», dijo el hombre con una certeza inquebrantable. «Y debes, porque aquí está tu respuesta, aunque todavía no lo sepas». Antes de que Rosaura pudiera protestar más, la puerta principal del orfanato se abrió y una mujer mayor salió, limpiándose las manos en su delantal. Tenía el cabello gris recogido en un moño, arrugas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de años de sonrisas y preocupaciones por igual, y una expresión de sorpresa al verlos. «Buenas tardes», dijo la mujer, mirándolos con curiosidad. «¿Puedo ayudarlos en algo?». El hombre sonrió cálidamente. «Hermana Teresa», dijo, aunque Rosaura no tenía idea de cómo conocía el nombre de esta mujer. «Esta es Rosaura Méndez. Es costurera y tiene un corazón más grande de lo que ella misma sabe. Creo que podría ser una bendición para su casa si usted le permite pasar y conocer a los niños». La hermana Teresa estudió a Rosaura con ojos penetrantes que parecían ver más allá de su apariencia desaliñada y sus mejillas hundidas. Luego asintió lentamente. «Siempre estamos necesitados de ayuda», dijo suavemente, «y siempre estamos abiertos a aquellos que vienen con amor en sus corazones, sin importar cuán roto esté ese corazón. Pase, hija, venga a conocer a mis pequeños». Rosaura miró al hombre con ojos suplicantes, buscando una salida, una excusa, pero él simplemente la animó con un gesto de su mano. «Confía», dijo simplemente, «solo un poco más». Con piernas temblorosas y un corazón aterrorizado, Rosaura siguió a la hermana Teresa al interior del orfanato, mientras el hombre de túnica clara permanecía en el umbral, observando con una sonrisa conocedora. El interior del edificio era simple, pero limpio. Las paredes de piedra estaban pintadas de blanco, decoradas con dibujos de niños hechos con crayones. Había algunos muebles viejos pero bien cuidados, sillas de madera, una mesa larga, estantes con libros gastados y juguetes remendados. Y había niños, muchos niños. Rosaura los vio a través de una puerta abierta que daba a un comedor grande. Debía haber al menos una docena, de diferentes edades. Algunos estaban sentados a la mesa, comiendo tortillas con frijoles. Otros jugaban en un rincón con muñecas y carritos. Uno pequeño, que no podía tener más de 4 años, estaba acurrucado en una silla, abrazando un oso de peluche descolorido. El dolor golpeó a Rosaura como una ola gigante, amenazando con ahogarla. Estos niños, con sus risas y sus juegos y sus necesidades, eran recordatorios vivientes de lo que había perdido, de lo que Mateo nunca sería. Dio un paso atrás, lista para huir, cuando uno de los niños levantó la vista y la vio. Era una niña de tal vez 5 años, con trenzas negras despeinadas y ojos enormes y oscuros. Tenía una cicatriz que recorría su mejilla derecha, y sus ropas eran demasiado grandes para su cuerpo pequeño. Pero cuando sonrió, fue como si el sol hubiera salido detrás de las nubes. «¡Visita!», gritó la niña, bajándose de su silla y corriendo hacia Rosaura con los brazos extendidos. Y antes de que Rosaura pudiera reaccionar, la niña la había abrazado con fuerza alrededor de la cintura, presionando su mejilla contra el estómago de Rosaura. «Hueles a flores», dijo la niña con alegría. «Como mi mamá». Antes de que se fuera, Rosaura se quedó paralizada, sus brazos colgando inútiles a los lados, mientras esta pequeña desconocida se aferraba a ella con una necesidad que era casi desesperada. Y entonces, sin pensarlo, sin decidirlo conscientemente, sus brazos se movieron por cuenta propia y rodearon a la niña, sosteniéndola. Y por primera vez en 9 días, Rosaura sintió algo que no era solo dolor. Sintió conexión, sintió propósito, sintió, por el más breve de los momentos, que tal vez, solo tal vez,
Todavía había una razón para seguir respirando. La niña levantó la vista hacia ella, con esos ojos enormes llenos de una esperanza cautelosa. ¿Te vas a quedar?, preguntó suavemente. «Vas a ser como una mamá para nosotros». Y Rosaura, con lágrimas rodando por sus mejillas, no pudo responder. Solo pudo abrazar a esa niña más fuerte y dejar que su propio corazón roto reconociera otro corazón roto que necesitaba sanación tanto como ella. La luz de la mañana entraba tímidamente por las ventanas del orfanato Casa Hogar Santa María, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas. Rosaura había pasado toda la noche anterior ahí, no porque lo hubiera planeado, sino porque cuando intentó irse, una docena de pequeñas manos se aferraron a su falda, a sus brazos, a sus manos, rogándole que se quedara solo un poco más. Ahora estaba sentada en el comedor, con círculos oscuros bajo sus ojos, mientras los niños desayunaban avena aguada y pan duro. La hermana Teresa, que resultó ser la única cuidadora permanente del orfanato, junto con una cocinera anciana llamada Doña Paz, se movía entre los niños con eficiencia practicada, limpiando derrames, resolviendo pequeñas disputas, distribuyendo abrazos con la misma generosidad que la comida escasa. La niña que había abrazado a Rosaura la noche anterior estaba sentada directamente a su lado, tan cerca que sus cuerpos se tocaban. Se llamaba Lupita, había aprendido Rosaura, y tenía 6 años. Su madre había muerto de cáncer 8 meses atrás, y su padre, incapaz de cuidarla solo y sin recursos, la había dejado en las escaleras del orfanato con solo una nota que decía: «Por favor, cuídenla mejor de lo que yo puedo». «¿Vas a volver?», preguntaba Lupita por 10ª vez esa mañana, jalando la manga de la blusa de Rosaura. «¿Prometes que vas a volver?». Rosaura no sabía qué responder. La noche anterior había sido un torbellino de emociones que todavía estaba tratando de procesar. Después de ese primer abrazo con Lupita, los otros niños se habían acercado uno por uno, cada uno buscando atención, afecto, un momento de conexión humana que claramente les faltaba. Había conocido a Miguel, un niño de 8 años con un brazo deforme que había sido abandonado al nacer. A las gemelas, Sofía y Valentina, de 4 años, cuyos padres habían muerto en un accidente de autobús. A Diego, de 10 años, que había vivido en las calles hasta que la policía lo encontró robando comida y lo trajo al orfanato. A Carlitos, de solo 3 años, el más pequeño, quien apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo abrazado a su oso de peluche. El único recuerdo de una madre que nunca volvió a buscarlo. 3 años, la misma edad que había tenido Mateo. Cuando Rosaura vio a Carlitos por primera vez, algo dentro de ella se había roto y recompuesto simultáneamente. Era tan parecido a Mateo en estatura, en la forma de sus ojos, en la manera en que chupaba su pulgar cuando estaba asustado. Pero también era completamente diferente, era otro niño con su propia historia de pérdida y dolor. El hombre de túnica clara había permanecido en el orfanato durante varias horas esa tarde, observando silenciosamente mientras Rosaura interactuaba con los niños. A veces hablaba con la hermana Teresa en voz baja, y Rosaura podía ver cómo la anciana monja lo miraba con una expresión de asombro y reverencia que no comprendía completamente. Cuando finalmente oscureció, y los niños fueron llevados a dormir en un dormitorio grande con colchones delgados en el suelo, el hombre se acercó a Rosaura, quien estaba sentada en el patio bajo las estrellas, agotada emocional y físicamente. «¿Ves ahora?», había preguntado suavemente. «¿Ves lo que quise mostrarte?». Rosaura había asentido lentamente, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Hay tanto dolor aquí», había susurrado. «Cada uno de estos niños ha perdido algo. Han perdido padres, hogares,
la inocencia de una infancia feliz. Es como ver mi propio dolor multiplicado por 12. Sí, había acordado el hombre. Pero también ves la resiliencia, ¿verdad? Ves cómo todavía son capaces de reír, de jugar, de amar, a pesar de todo lo que han perdido. Porque el corazón humano, especialmente el corazón de un niño, está hecho para amar. Es su estado natural. Y tu corazón también está hecho para amar, Rosaura. El amor que tenías para Mateo no desapareció con él. Todavía está ahí, esperando encontrar nuevos recipientes. Pero no quiero reemplazarlo, había dicho Rosaura con voz desesperada. Amarlos a ellos no significa que ame menos a Mateo, ¿verdad? El hombre había sonreído con una tristeza hermosa. El amor no es una cantidad finita que se divide, es infinito, se multiplica. Amar a estos niños no disminuye tu amor por Mateo, lo honra. Toma el amor que él despertó en ti y lo comparte con otros que desesperadamente lo necesitan. Esa es la mayor manera de mantener vivo su espíritu. Luego, el hombre se había puesto de pie, preparándose para irse. Rosaura había sentido pánico al verlo partir. «Espere», había dicho, levantándose rápidamente. «Ni siquiera sé su nombre. ¿Cómo puedo agradecerle por traerme aquí?» El hombre había volteado, y en sus ojos Rosaura vio algo que la hizo temblar. Una profundidad de comprensión, de amor, de sacrificio que era casi demasiado intensa para contemplar. «No necesitas saber mi nombre para conocerme», había dicho. «Me conoces en cada acto de amor que des. Me encuentras en cada momento en que eliges la compasión sobre la amargura, la esperanza sobre la desesperación. Yo estoy aquí, siempre he estado aquí, caminando contigo en tu dolor más oscuro». «No entiendo», había susurrado Rosaura. «Lo entenderás», había prometido él. «Con tiempo. Por ahora solo recuerda esto. No te devolví a uno porque ese era el plan desde el principio. Te confié muchos. Mateo te enseñó a amar con todo tu corazón. Ahora estos niños te enseñarán a amar a pesar de un corazón roto, y en ese amor encontrarás sanación». Y luego se había ido, caminando hacia la oscuridad, y aunque Rosaura había intentado seguirlo, cuando rodeó la esquina del edificio, simplemente no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. La hermana Teresa había aparecido entonces, colocando una manta sobre los hombros de Rosaura. «Era él, ¿verdad?», había preguntado la anciana monja con voz temblorosa de emoción. «Lo reconocí en la manera en que miraba a los niños, en la manera en que te miró a ti. Ha venido a nosotros en nuestra mayor necesidad». Rosaura se había volteado hacia ella confundida. «¿Qué quiere decir ese hombre?», había dicho la hermana Teresa con lágrimas en los ojos. «No era un hombre ordinario. Los he visto en mis muchos años de servicio, esos momentos cuando el velo entre el cielo y la tierra se vuelve delgado. Ese era nuestro Señor, caminando entre nosotros como lo hizo hace 2000 años. Vino por ti, hija, para sacarte de tu tumba de dolor, como sacó a Lázaro de la suya». Rosaura había querido negarlo. Había querido decir que era imposible, que debía haber una explicación lógica. Pero en lo profundo de su corazón, algo resonaba con la verdad de esas palabras. Las marcas en sus muñecas, la manera en que conocía su dolor más íntimo, la forma en que su simple presencia había traído paz en medio de su tormenta. Había caído de rodillas ahí mismo en el patio sollozando, no solo de dolor, sino de una mezcla compleja de emoción que no podía nombrar. Asombro, gratitud, confusión, miedo, esperanza. «No soy digna», había susurrado entre lágrimas. «Le cerré la puerta, dejé de orar. Lo culpé por la muerte de Mateo. ¿Por qué vendría por mí?» «Porque ese es quien él es», había respondido la hermana Teresa suavemente, arrodillándose junto a ella y abrazándola. «Viene por los quebrantados, por los perdidos, por los que han renunciado.
Viene no porque seamos dignos, sino porque nos ama más allá de nuestra capacidad de comprenderlo. Esa noche, Rosaura había dormido en un catre en la oficina pequeña de la hermana Teresa, y por primera vez desde la muerte de Mateo, había dormido sin pesadillas. Había soñado con su hijo, pero no fue una pesadilla de persecución y pérdida. Fue un sueño dulce donde Mateo corría en un campo de flores, riéndose, saludándola desde la distancia, y junto a él, apenas visible en la luz brillante, estaba la figura de un hombre con una túnica clara, su mano sobre el hombro de Mateo, manteniéndolo a salvo. Cuando despertó con la luz del amanecer, Rosaura supo lo que tenía que hacer. Ahora, sentada en el comedor mientras los niños terminaban su desayuno, miró a Lupita y finalmente respondió su pregunta. Sí, dijo, y sintió como su corazón, por primera vez en semanas, latía con algo que se parecía a un propósito. Voy a volver todos los días. El rostro de Lupita se iluminó como si 1000 velas se hubieran encendido dentro de ella. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Rosaura, y sintió el peso de esa promesa, no solo a Lupita, sino a todos estos niños que habían perdido tanto, y de alguna manera, una promesa a Mateo también. Una promesa de que su corto tiempo en la tierra no había sido en vano, que el amor que él había despertado en ella continuaría fluyendo, tocando otras vidas, creando ondas de bondad que se extenderían más allá de lo que pudiera imaginar. La hermana Teresa se acercó entonces, con una expresión seria en su rostro envejecido. Rosaura, hija, necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a la oficina? Con una sensación de aprensión, Rosaura siguió a la anciana monja fuera del comedor, a través del pasillo de piedra fría, hasta una oficina pequeña llena de papeles, Biblias gastadas y fotos de niños que habían pasado por el orfanato a lo largo de los años. La hermana Teresa cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla detrás del escritorio de madera tallada. Lucía cansada, pensó Rosaura, más que cansada, exhausta. Tengo 72 años, comenzó la hermana Teresa sin preámbulo. He servido en este orfanato durante 35 años. He visto cientos de niños pasar por estas puertas. Algunos fueron adoptados por familias amorosas, otros crecieron y se fueron a hacer sus propias vidas. Unos pocos no sobrevivieron. Enfermedades, accidentes. Es la dura realidad de la pobreza en la que vivimos. Y hizo una pausa mirando por la ventana hacia el patio donde se podía ver a Carlitos jugando solo en la tierra con su oso de peluche. Ya no puedo hacer esto sola, continuó con voz temblorosa. Mi salud se está deteriorando. Mis rodillas fallan. Mi vista se nubla. Doña Paz tiene 80 años y puede cocinar, pero no puede correr detrás de los niños. Necesitamos ayuda desesperadamente. Hemos necesitado ayuda durante años. Se volvió para mirar directamente a Rosaura, y en sus ojos había una súplica que era imposible ignorar. Anoche, cuando te vi con los niños, vi algo que no había visto en años. Vi a alguien que podría amar a estos pequeños no por obligación o caridad, sino con un amor genuino nacido de comprender el dolor, un amor materno. Sé que estás sufriendo, hija, sé que tu corazón está roto, pero precisamente por eso creo que Él te trajo aquí. No solo para tu sanación, sino para la de estos niños también. Rosaura sintió como su garganta se cerraba con emoción. No sé si puedo, susurró. Todavía me duele tanto. Todavía lloro por Mateo cada día. ¿Cómo puedo cuidar de otros cuando apenas puedo cuidar de mí misma? Nadie te está pidiendo que seas perfecta, dijo la hermana Teresa gentilmente. Solo te estamos pidiendo que estés presente, que vengas cada día, que compartas tu vida con estos niños que tienen tan poco. Tu dolor no te descalifica para este trabajo, Rosaura, te prepara para él, porque puedes mirarlos a los ojos y decir honestamente, yo también sé lo que es perder,
Yo también sé lo que es el dolor que rompe el alma, y sobreviví, y tú también sobrevivirás. Hubo un silencio largo mientras Rosaura procesaba estas palabras. Pensó en su casa vacía, en la máquina de coser cubierta, en los días interminables de dolor sin propósito. Pensó en cómo había jurado nunca volver a orar, nunca volver a confiar, y luego pensó en el hombre de túnica clara, en cómo había aparecido justo cuando estaba en su punto más oscuro, en cómo la había guiado aquí, a este lugar lleno de corazones rotos que buscaban sanación. No te devolví a uno, había dicho. Te confié muchos. Rosaura levantó la vista hacia la hermana Teresa, y aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas, había una determinación nueva en sus ojos. Vendré, dijo, cada día, todas las mañanas. No sé si seré buena en esto, no sé si tengo suficiente amor para dar, pero intentaré, por ellos, por Mateo, por... No terminó la frase, pero la hermana Teresa asintió como si comprendiera. Por ti misma, completó suavemente, porque tú también mereces sanar, hija, y a veces la sanación llega no cuando nos alejamos del dolor, sino cuando caminamos directamente hacia él, con propósito y amor. Rosaura pasó el resto de ese día en el orfanato, aprendiendo las rutinas, conociendo mejor a cada niño. Miguel le mostró cómo podía escribir su nombre a pesar de su brazo deforme, con una letra hermosa y cuidadosa. Las gemelas le trenzaron el cabello mientras cantaban canciones infantiles desafinadas. Diego, el niño de las calles, inicialmente desconfiado, eventualmente le mostró una cicatriz en su espalda y le contó cómo había sido golpeado por robar pan, su voz monótona, como si estuviera hablando de otra persona. Y Carlitos, el pequeño de 3 años, finalmente habló. Solo 2 palabras, pero fueron suficientes para romper y rehacer el corazón de Rosaura simultáneamente. «¿Mamá?», había preguntado, mirándola con esos ojos enormes llenos de esperanza cautelosa, extendiendo sus bracitos hacia ella. Rosaura lo había levantado, sosteniéndolo contra su pecho, sintiendo su peso pequeño, su corazón latiendo contra el suyo. Y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, había susurrado: «Sí, mi amor, estoy aquí, estoy aquí». No era Mateo, nunca sería Mateo, pero era un niño que necesitaba amor, que necesitaba una madre, que necesitaba saber que no estaba solo en este mundo duro y a menudo cruel. Y Rosaura, con su corazón roto, pero todavía latiendo, todavía capaz de amar, decidió ser eso para él, para todos ellos. Cuando finalmente salió del orfanato esa tarde, caminando de regreso a su casa vacía, Rosaura notó que algo había cambiado. El camino ya no se sentía tan pesado, el aire ya no se sentía tan denso. Los recuerdos de Mateo, que habían sido solo dolor, ahora estaban mezclados con algo más. Gratitud por haberlo conocido, propósito en honrar su memoria, esperanza, frágil pero real, de que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir esto. Cuando llegó a su casa y abrió la puerta, ya no fue ahogada por el silencio. En cambio, escuchó ecos de las risas de los niños del orfanato, del llamado de mamá de Carlitos, de las promesas que había hecho. Se acercó a la máquina de coser, todavía cubierta con la sábana blanca. Lentamente la destapó. La máquina la miraba, esperando, lista para volver a crear. «Voy a hacer ropa para ellos», dijo Rosaura en voz alta, aunque no había nadie para escucharla excepto las sombras y los recuerdos. Vestidos para las niñas, pantalones para los niños, ropa que les quede bien, que sea nueva y hecha con amor. Eso puedo hacer, eso puedo dar. Y por primera vez en semanas, Rosaura Méndez se sentó frente a su máquina de coser y comenzó a trabajar, no por dinero, no por obligación, sino por amor.
por amor a niños que no eran suyos por sangre, pero que estaban convirtiéndose en suyos por elección, por amor a un hijo que había perdido, cuya memoria ahora honraría de una nueva manera, y por amor a un hombre en túnica clara que había caminado hasta su puerta cuando estaba en su noche más oscura, tomado su mano, y le había mostrado que incluso los corazones más rotos aún podían contener luz. 3 meses habían pasado desde aquella tarde cuando un extraño con túnica clara había tocado la puerta de Rosaura. El verano había cedido al otoño, y las mañanas en Oaxaca ahora traían una brisa fresca que hacía bailar las hojas secas en las calles empedradas del barrio de Xochimilco. La casa de adobe de Rosaura, que una vez había sido una tumba de silencio, ahora pulsaba con nueva vida. Las paredes que habían presenciado su dolor más profundo ahora estaban decoradas con dibujos que los niños del orfanato le habían hecho. Figuras de palo con vestidos coloridos, soles amarillos con caras sonrientes, corazones rojos con la palabra mamá, escrita en letras temblorosas. La máquina de coser Singer trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, pero ahora su sonido rítmico no era solo el eco de la supervivencia, era el himno de un propósito redescubierto. Rosaura había cumplido su promesa. Cada mañana, sin falta, caminaba la colina hasta el orfanato Casa Hogar Santa María. Al principio había sido doloroso. Cada paso una batalla contra la voz en su cabeza que le decía que no tenía nada que dar, que su corazón estaba demasiado roto para ser de utilidad a alguien más. Pero los niños habían silenciado esa voz con su simple necesidad, con sus abrazos espontáneos, con la manera en que sus rostros se iluminaban cuando la veían llegar cada mañana. «¡Ya llegó mamá Rosaura!», gritaban, y aunque al principio ese título la había hecho estremecerse, ahora lo llevaba con una mezcla de dolor y orgullo. No era la madre de ninguno de ellos por sangre. Nunca podría ser la madre de Mateo otra vez. Pero era lo más cercano a una madre que estos niños tenían, y eso significaba algo. Significaba todo. Las rutinas se habían establecido naturalmente. Rosaura llegaba temprano para ayudar con el desayuno, asegurándose de que cada niño comiera algo caliente, aunque fuera solo avena y pan. Luego, mientras los niños mayores asistían a la escuela pública del pueblo, ella se quedaba con los más pequeños, enseñándoles canciones, contándoles historias, secando lágrimas y curando rodillas raspadas. Por las tardes, cuando todos regresaban, había más trabajo. Ayudar con las tareas escolares, preparar la cena junto a Doña Paz, supervisar los baños y asegurarse de que cada niño estuviera arropado en su colchón delgado antes de que oscureciera completamente. Y cada noche, antes de dejar el orfanato, Rosaura pasaba tiempo especial con Carlitos, el pequeño de 3 años que se había aferrado a ella como una lapa desde el primer día. Le leía cuentos, lo mecía hasta que se dormía, le cantaba las mismas canciones de cuna que solía cantarle a Mateo. Era doloroso. Cada momento con Carlitos era un recordatorio de lo que había perdido, pero también era sanador, porque en cuidar a este niño que había sido abandonado, que había conocido el rechazo y la pérdida en su corta vida, Rosaura encontraba que su propio dolor gradualmente se transformaba. No desaparecía, nunca desaparecería completamente, pero ya no era una herida abierta que sangraba constantemente. Lentamente, con el tiempo y el amor compartido, se estaba convirtiendo en una cicatriz, todavía sensible al tacto, pero ya no incapacitante. La hermana Teresa observaba esta transformación con lágrimas de gratitud frecuentes. El orfanato, que había estado al borde del colapso por falta de recursos y personal, ahora funcionaba con renovada esperanza. Rosaura no solo ayudaba con el cuidado diario de los niños, sino que también había comenzado a coser ropa para ellos. Había empezado pequeño,
un vestido simple para Lupita, hecho de retazos de tela que le habían sobrado de trabajos anteriores. Cuando la niña se lo puso y giró en círculos, el vestido flotando alrededor de sus piernas delgadas, su alegría había sido tan pura, tan intensa, que Rosaura había tenido que salir del cuarto para llorar. Pero eran lágrimas diferentes ahora, no solo de dolor, sino de algo más complejo. La alegría agridulce de dar amor a pesar del corazón roto, de encontrar propósito en medio de la pérdida. Después de ese primer vestido, Rosaura no pudo parar. Cosió pantalones para los niños, con rodilleras reforzadas porque sabía que jugarían duro. Cosió blusas para las niñas, decoradas con bordados simples pero hermosos. Cosió sábanas nuevas para los colchones, mantas para las noches frías, delantales para Doña Paz. Trabajaba hasta que sus dedos sangraban, hasta que sus ojos apenas podían enfocar. Pero el dolor físico era bienvenido. Era real y manejable, a diferencia del dolor emocional que había amenazado con destruirla. La comunidad comenzó a notar el cambio en Rosaura. La comadre Lupita, su vecina, visitaba con más frecuencia, trayendo vegetales de su pequeño huerto y historias de chismes del barrio que antes le habrían parecido triviales, pero que ahora agradecía como conexiones con la vida normal. Don Fermín, el carpintero que había hecho el ataúd de Mateo sin cobrar, apareció un día en el orfanato con una sorpresa. Había construido una pequeña biblioteca de madera para los niños, con estantes tallados a mano y espacio para todos los libros donados que habían estado apilados en cajas. «Es lo menos que puedo hacer», había dicho con lágrimas en sus ojos viejos. «Por los niños y por ti, Rosaura, lo que estás haciendo es santo. Es lo que Jesús haría». Incluso el padre Ignacio, a quien Rosaura había rechazado con tanta dureza después de la muerte de Mateo, se acercó a ella una tarde mientras salía del orfanato. «Hija», había dicho suavemente, «no vengo a presionarte para que vuelvas a la iglesia. Vengo simplemente para decirte que lo que estás haciendo aquí, el amor que estás dando a estos niños, esa es la oración más pura que existe. Tu fe no murió con tu hijo, solo cambió de forma, y Dios lo ve. Dios siempre lo ha visto». Rosaura había llorado entonces, y el padre Ignacio la había abrazado como un padre abraza a una hija, sin palabras de juicio, solo compasión pura. Pero no todo había sido fácil. Había días malos. Días donde el dolor de perder a Mateo la golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Días donde entraba al baño del orfanato, cerraba la puerta y sollozaba en silencio para que los niños no la escucharan. Había días donde la cuna vacía en su casa la llamaba como una sirena, invitándola a acostarse ahí y simplemente dejar de luchar, de intentar, de vivir. Había días donde veía a otras madres en el mercado, paseando con sus hijos pequeños de la mano, y el dolor de la envidia y la pérdida era tan agudo que tenía que dar media vuelta y huir antes de gritar. Pero siempre, siempre regresaba al orfanato, porque los niños la necesitaban. Y aunque le había tomado tiempo admitirlo, ella los necesitaba también. Era una tarde de octubre, cuando las sombras se alargaban y el aire tenía ese toque dorado especial del otoño, cuando Rosaura finalmente fue al cementerio por primera vez desde el entierro. Había evitado ese lugar con cada fibra de su ser durante meses. La sola idea de ver la tumba de Mateo, de enfrentar físicamente la realidad de su muerte, había sido demasiado para manejar junto con todo lo demás. Pero esa tarde, después de dejar el orfanato, sus pies la llevaron por el sendero polvoriento sin que tomara una decisión consciente, como si su cuerpo supiera que era tiempo, incluso si su mente todavía resistía. El pequeño cementerio de San Felipe del Agua estaba tranquilo, bañado en luz dorada.
Rosaura caminó lentamente entre las tumbas hasta encontrar la de Mateo, marcada por la cruz simple de madera que don Fermín había tallado. La tumba estaba cubierta de hojas secas y alguien, tal vez la comadre Lupita o el padre Ignacio, había dejado flores frescas en un vaso de lata. Rosaura se arrodilló en la tierra dura, pasando sus dedos sobre las palabras escritas en la cruz. Mateo Méndez López, 3 años de luz, una eternidad de ausencia. Las lágrimas llegaron como siempre, pero esta vez Rosaura no luchó contra ellas. Las dejó caer libremente mientras hablaba en voz baja, sabiendo que era una locura hablarle a la tierra, pero necesitando hacerlo de todas formas. «Mi amor», susurró, «han pasado tantas cosas desde que te fuimos. A veces siento que fue hace una eternidad, y otras veces siento que fue ayer. El dolor no ha desaparecido, Mateo, no creo que desaparezca nunca. Pero ya no me está matando». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, continuando. «Conocí a un hombre, mi cielo, un hombre que dijo que había sido enviado para mí, para mostrarme algo. Me llevó a un lugar lleno de niños que te hubieran encantado, niños que han perdido tanto como yo te perdí a ti. Y sabes qué es lo extraño, mi amor. Cuando estoy con ellos, cuando abrazo a Carlitos o trenzo el cabello de Lupita, o escucho las historias de Diego, siento que estoy cerca de ti de alguna manera». Una brisa suave movió las hojas alrededor de la tumba, y Rosaura sonrió a través de sus lágrimas. «Tal vez pienses que estoy loca, tal vez lo estoy, pero siento que este era el plan desde el principio, que tu tiempo aquí, aunque corto, no fue en vano. Me enseñaste a amar sin reservas, a dar todo mi corazón. Y ahora estoy usando esas lecciones para amar a otros niños que necesitan desesperadamente lo que tú me enseñaste a dar». Se inclinó hacia adelante, besando la tierra sobre la tumba. «No estoy olvidándote, mi amor. Nunca te olvidaré. Pero estoy aprendiendo a vivir con tu ausencia en lugar de morir por ella. Estoy aprendiendo que el amor que siento por ti no tiene que ser enterrado contigo. Puede seguir creciendo, extendiéndose, tocando vidas que nunca conociste, pero que te habrían amado tanto como yo te amo». Rosaura se quedó ahí arrodillada por un largo tiempo, mientras el sol descendía y las sombras crecían. Rezó por primera vez en meses, no oraciones formales del rosario, sino simplemente conversaciones honestas con Dios, admitiendo su enojo, su dolor, su confusión, pero también su gratitud lentamente emergente. Cuando finalmente se levantó, con las rodillas entumecidas y el corazón simultáneamente pesado y ligero, notó algo que no había visto antes. Junto a la tumba de Mateo había otra pequeña, marcada solo con una piedra pintada. Se acercó y leyó el nombre escrito con pintura descascarada: «Angelita, 2 años, esperando su familia». Era la tumba de una niña que había muerto en el orfanato años atrás, antes de que Rosaura llegara. Una niña que nunca había sido adoptada, que nunca había conocido el amor de una madre, que había muerto sola. Rosaura sintió algo quebrarse dentro de ella, pero no de dolor, de determinación. «No más», dijo en voz alta, mirando ambas tumbas. «No más niños muriendo sin saber que son amados. No más pequeños creciendo sintiendo que no importan. Eso voy a hacer con mi dolor, Mateo. Voy a asegurarme de que cada niño que pase por ese orfanato sepa que es amado, que importa, que no está solo». Era una promesa enorme, imposible tal vez, pero era una promesa que le daba propósito, que transformaba su pérdida personal en misión universal. Rosaura salió del cementerio mientras la última luz del día desaparecía, caminando con pasos más firmes que cuando había entrado. La cuna vacía todavía esperaba en su casa. Siempre estaría vacía, un recordatorio permanente de lo que había perdido. Pero ahora esa cuna tenía un nuevo significado. No era solo un símbolo de muerte y ausencia.
Era un recordatorio de que el amor maternal que había florecido ahí, aunque brevemente, no había muerto con Mateo. Ese amor estaba vivo, creciendo, multiplicándose, tocando las vidas de una docena de niños que desesperadamente necesitaban saber que eran dignos de amor. Cuando llegó a su casa esa noche, Rosaura hizo algo que no había hecho en meses. Se arrodilló junto a la cuna vacía y oró, no con amargura o súplicas desesperadas, sino con simple gratitud. «Gracias», susurró, «por los 3 años que tuve con Mateo. Gracias por enseñarme lo que significa amar sin límites. Gracias por guiar a ese hombre a mi puerta cuando estaba en mi noche más oscura. Gracias por mostrarme que mi corazón roto todavía puede amar, todavía puede dar, todavía puede importar». Y mientras oraba, Rosaura sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era la ausencia de dolor. El dolor todavía estaba ahí, probablemente siempre estaría, pero era la presencia de algo más fuerte que el dolor. Era el conocimiento de que su vida tenía significado, que su amor tenía propósito, que incluso en medio de la pérdida más devastadora podía elegir la vida, el amor, la esperanza. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Mateo, Rosaura durmió profundamente sin pesadillas, y en sus sueños vio a su hijo corriendo por campos infinitos de luz, riendo, feliz, libre, y junto a él caminaba el hombre de túnica clara, su mano protectora sobre el hombro de Mateo, cuidándolo hasta que ella pudiera abrazarlo nuevamente. Pero eso sería mucho después. Por ahora tenía trabajo que hacer, niños que amar, una promesa que cumplir. Y un corazón roto que, pieza por pieza, estaba aprendiendo a latir nuevamente. El año había girado completo, y era marzo nuevamente. Un año exacto desde que Mateo había tosido por primera vez, desde que la neumonía había entrado a su vida como un ladrón y le había arrebatado lo más precioso. Un año desde que Rosaura había enterrado a su hijo con sus propias manos y jurado nunca volver a orar. Pero mucho había cambiado en 12 meses. El orfanato Casa Hogar Santa María había sido transformado, no en estructura física, que seguía siendo el mismo edificio antiguo de piedra gris, sino en espíritu. Donde antes reinaba una atmósfera de resignada supervivencia, ahora había algo diferente: esperanza. Los niños ya no vestían ropa remendada demasiadas veces. Gracias a las manos incansables de Rosaura y su máquina de coser Singer, cada uno tenía al menos 2 cambios de ropa que les quedaban bien, hechos con amor y cuidado. Los vestidos de las niñas tenían bordados simples pero hermosos. Los pantalones de los niños tenían rodilleras reforzadas y bolsillos profundos perfectos para guardar tesoros infantiles. Las comidas habían mejorado también. Rosaura había usado su red de contactos como costurera para solicitar donaciones de los comerciantes del mercado. Don Ramiro, el dueño de la tienda donde solía comprar paletas para Mateo, ahora enviaba cajas de frutas y verduras cada semana. El panadero del centro donaba el pan del día anterior. Poco a poco, la comunidad se había unido para apoyar a estos niños que no tenían a nadie más. Pero el cambio más notable era en Rosaura misma. La mujer que había estado al borde de la destrucción total un año atrás, ahora se movía por el orfanato con propósito y gracia. Todavía había dolor en sus ojos. Probablemente siempre lo habría. Pero ahora ese dolor estaba acompañado por algo más: paz. No la paz de haber olvidado o superado completamente su pérdida, sino la paz de haber encontrado significado dentro de ella. Era la mañana del aniversario de la muerte de Mateo, cuando Rosaura entró al orfanato llevando algo especial: un pastel sencillo que había horneado en su pequeña estufa de leña. No era para celebrar una fiesta, sino para enseñar a los niños algo importante sobre el dolor y la memoria. Los reunió a todos en el comedor grande después del desayuno.
12 pares de ojos la miraban con curiosidad y amor. «Hoy es un día especial», comenzó Rosaura, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Hace exactamente un año perdí a mi hijo, mi único hijo. Se llamaba Mateo, tenía 3 años y era la luz de mi vida». Los niños escuchaban en silencio. Ya conocían esta historia. Rosaura la había compartido con ellos a través de los meses, no para cargarlos con su dolor, sino para mostrarles que no estaban solos en el suyo. «Cuando Mateo murió», continuó, «pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a ser feliz, que nunca volvería a amar, que el dolor me consumiría para siempre. Y por un tiempo, casi lo hizo». Lupita, ahora de 7 años, levantó su mano. «¿Y luego qué pasó, mamá Rosaura?». Rosaura sonrió a través de sus lágrimas. «Y luego un hombre especial tocó mi puerta. Me tomó de la mano y me trajo aquí, a ustedes. Y me mostró que aunque yo había perdido a un hijo, podía ganar una familia. No para reemplazar a Mateo, nunca para reemplazarlo, sino para honrar su memoria amando a otros que necesitaban amor tanto como yo necesitaba dar ese amor». Carlitos, ahora de 4 años, se bajó de su silla y caminó hacia Rosaura, abrazando sus piernas. «Yo te amo, mamá Rosaura», dijo con su voz pequeña. Y como si fuera una señal, todos los demás niños se levantaron también, rodeando a Rosaura en un abrazo colectivo, sus pequeños cuerpos presionándose contra ella, sus voces superponiéndose en declaraciones de amor y gratitud. Rosaura se dejó caer de rodillas, abrazándolos a todos, llorando abiertamente, pero no de dolor solamente. Eran lágrimas de múltiples emociones entretejidas. Dolor por Mateo, sí, siempre, pero también gratitud por estos niños, asombro por cómo su vida había sido transformada, y algo que solo podía describirse como una alegría agridulce. «Los amo a todos», susurró contra el mar de cabezas que la rodeaban. «Cada uno de ustedes. Y quiero que sepan algo importante. El amor nunca muere. Puede cambiar de forma, puede encontrar nuevos corazones para llenar, pero nunca desaparece. El amor que siento por Mateo está aquí, con ustedes, multiplicado, creciendo, vivo». Después de que las emociones se calmaron y los niños regresaron a sus actividades, la hermana Teresa se acercó a Rosaura en el patio, donde estaba sentada bajo el árbol de bugambilia que ahora florecía en todo su esplendor rosado. «Hija», dijo la anciana monja, sentándose con dificultad en el banco de madera junto a ella, «necesito decirte algo que he estado posponiendo». Rosaura la miró con preocupación. «¿Qué pasa, hermana?». «Mi salud está empeorando», admitió la hermana Teresa con una franqueza que era a la vez admirable y aterradora. «El doctor dice que mi corazón está fallando. Tengo tal vez 1 año, tal vez menos, y eso significa que este orfanato necesitará nueva dirección». El corazón de Rosaura se hundió. La hermana Teresa había sido un pilar, una guía, una madre espiritual, no solo para los niños, sino para ella misma. «No», susurró, «no puede ser». «La muerte llega para todos», dijo la hermana Teresa con una serenidad que hablaba de décadas de fe. «No tengo miedo. He vivido una buena vida, he servido con propósito. Pero me preocupan los niños. Me preocupa quién los cuidará cuando yo ya no esté». Hizo una pausa, tomando las manos de Rosaura entre las suyas, arrugadas y manchadas por la edad, pero todavía fuertes. «He estado orando sobre esto durante meses, y cada vez que oro recibo la misma respuesta. Tú, Rosaura, tú debes ser quien continúe este trabajo. Tú debes convertirte en la directora de este orfanato». Rosaura se quedó sin aliento, sacudiendo su cabeza inmediatamente. «No puedo, no estoy calificada, no tengo educación formal, apenas puedo mantenerme junta la mayoría de los días. ¿Cómo podría dirigir todo un orfanato?».
No con credenciales o títulos, respondió la hermana Teresa suavemente, sino con amor, con el mismo amor que te ha traído aquí cada día durante un año, con el mismo amor que ha cosido cada vestido, que ha secado cada lágrima, que ha transformado tu propio dolor en un regalo para estos niños. Pero no hay peros, hija. Ya lo estás haciendo. Ya eres su madre en todo excepto el título. Los niños te aman, confían en ti, y lo más importante, Dios te eligió para esto. ¿O has olvidado al hombre que apareció en tu puerta hace un año? Al hombre que te guió aquí con un propósito. Rosaura no había olvidado. Nunca olvidaría. Todavía pensaba en él constantemente, en sus ojos compasivos, en sus palabras proféticas. No te devolví a uno, te confié muchos. He estado entrenándote todo este año sin que te dieras cuenta, continuó la hermana Teresa con una sonrisa pequeña, observándote, enseñándote las habilidades administrativas que necesitarás. Y estoy lista para transferirte oficialmente este trabajo, si lo aceptas. Rosaura miró hacia el edificio, donde podía escuchar las risas de los niños flotando por las ventanas abiertas. Pensó en todo lo que había aprendido en el último año, no solo sobre cuidar niños, sino sobre sí misma, sobre su capacidad de amar a pesar del dolor, sobre su fortaleza que no sabía que poseía, sobre encontrar propósito en las cenizas de la devastación. Tengo miedo, admitió finalmente. El miedo es sabiduría disfrazada, dijo la hermana Teresa. Significa que entiendes la magnitud de la responsabilidad, pero no estarás sola, Rosaura. Dios camina contigo, como lo ha hecho desde el principio, y yo estaré aquí el tiempo que me quede para guiarte. Rosaura respiró profundamente, sintiendo el peso de esta decisión, pero también, sorprendentemente, una chispa de emoción. Sí, dijo finalmente, lo haré. Por ellos, por Mateo, por ese hombre que creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. La hermana Teresa la abrazó, y Rosaura sintió las lágrimas de la anciana monja mojando su hombro. Has resucitado, hija, susurró la hermana Teresa, no solo físicamente, sino espiritualmente. Has pasado por la muerte y has emergido del otro lado transformada. Eso es un milagro. Esa tarde, Rosaura caminó sola al cementerio nuevamente. Se había convertido en su ritual mensual ahora, visitar la tumba de Mateo, hablar con él, mantener la conexión que la muerte no podía romper. Se arrodilló junto a la cruz de madera, que ahora estaba rodeada de flores frescas que ella misma había traído. Mi amor, comenzó como siempre. Tengo noticias. Voy a convertirme en la directora del orfanato. Voy a ser oficialmente responsable de todos esos niños hermosos que han llenado el vacío que dejaste. No el vacío de ti, porque ese nunca se llenará, pero el vacío del propósito, del significado, de la razón para levantarme cada mañana. El viento sopló suavemente moviendo las flores, y Rosaura eligió interpretarlo como aprobación. ¿Sabes lo que es lo más extraño, mi cielo? Por mucho tiempo pensé que si te amaba tanto como debía, tendría que quedarme atrapada en mi dolor para siempre. Como si seguir adelante fuera una traición, pero ahora entiendo que lo contrario es verdad. Seguir adelante, amar a otros, encontrar alegría nuevamente, eso es honrarte. Porque tú me enseñaste a amar sin miedo. Y ese es el regalo más grande que alguien puede dar. Se quedó sentada ahí por un largo tiempo, mientras las sombras se alargaban y el sol comenzaba su descenso. Eventualmente, Rosaura sacó algo de su bolsa, una fotografía. Era la única foto que tenía de Mateo, tomada pocas semanas antes de su muerte, donde sonreía con toda la inocencia y alegría de la infancia. Con cuidado, la colocó junto a la cruz, protegida bajo un vidrio que había preparado especialmente para este momento. Ahora todos sabrán qué hermoso eras,
dijo suavemente, y yo te recordaré no solo con dolor, sino con gratitud. Gratitud por cada momento que compartimos, gratitud por lo que me enseñaste, gratitud porque tu vida, aunque corta, tuvo un impacto que continúa creciendo cada día. Mientras caminaba de regreso por el sendero del cementerio, el sol poniéndose detrás de las montañas en un espectáculo de colores brillantes, Rosaura sintió una presencia caminando junto a ella. No vio nada cuando giró la cabeza, pero la sintió de todas formas, cálida, reconfortante, familiar, y una voz, suave como el susurro del viento, pero tan clara como una campana, habló en su corazón. Bien hecho, mi buena y fiel sierva. Has tomado tu dolor y lo has transformado en amor. Has enterrado tu hijo, pero has resucitado tu propósito. Y en eso has encontrado la verdad más profunda. El amor nunca muere, solo cambia de brazos. Rosaura se detuvo en el camino, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero sonriendo a través de ellas. Gracias, susurró al aire, al cielo, a Dios, al hombre de túnica clara que había caminado a su puerta en su momento más oscuro. Gracias por no dejarme morir en mi dolor. Gracias por mostrarme que todavía había vida del otro lado de la pérdida. No hubo respuesta verbal, pero no necesitaba una. La paz que llenaba su corazón era respuesta suficiente. 5 años después, la casa de adobe de Rosaura en el barrio de Xochimilco estaba irreconocible. Las paredes, una vez testimonio de dolor silencioso, ahora estaban cubiertas de fotografías, docenas y docenas de rostros de niños sonrientes. Algunos todavía vivían en el orfanato, otros habían sido adoptados por familias amorosas, unos pocos habían crecido y partido para hacer sus propias vidas, pero todos regresaban a visitar a la mujer que les había dado amor cuando más lo necesitaban. La cuna, que una vez había permanecido dolorosamente vacía, ahora tenía un nuevo propósito. Rosaura la había convertido en una especie de altar de memoria, no solo para Mateo, sino para todos los niños que habían pasado por el orfanato. Fotos, dibujos, pequeños regalos hechos a mano, todo guardado cuidadosamente como tesoros preciosos. Y en la pared sobre la cuna, talladas en madera por don Fermín poco antes de su muerte el año anterior, estaban las palabras que habían llegado a definir la vida de Rosaura. El amor no muere, solo cambia de brazos. El orfanato Casa Hogar Santa María había prosperado bajo la dirección de Rosaura. La hermana Teresa había fallecido pacíficamente 2 años atrás, pero no antes de ver su sueño realizado. Un lugar donde niños huérfanos no solo sobrevivieran, sino que prosperaran, sabiendo que eran amados y valorados. Ahora había 20 niños bajo el cuidado de Rosaura. La iglesia local, conmovida por su historia y dedicación, había ayudado a recaudar fondos para expandir las instalaciones. Habían construido un nuevo dormitorio, una cocina más grande, incluso un pequeño salón de clases donde Rosaura y algunos voluntarios enseñaban a los niños que no podían asistir a la escuela regular. Pero más importante que las mejoras físicas era la atmósfera de amor que Rosaura había cultivado. Cada niño sabía su historia, sabían de Mateo, sabían del dolor que Rosaura había experimentado y cómo había elegido transformarlo en amor por ellos. Y en conocer esa historia aprendían una lección invaluable, que el dolor no tiene que ser el final, que la pérdida puede ser el comienzo de algo nuevo, que el amor siempre, siempre encuentra un camino. Era una tarde de domingo cuando Rosaura estaba en el patio del orfanato supervisando a los niños mientras jugaban, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó y vio a un hombre joven, tal vez de 25 años, de pie en la entrada. Había algo familiar en él, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes.
Tenía ojos bondadosos y una sonrisa suave, y vestía ropa simple pero limpia. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Rosaura, acercándose. El joven sonrió más ampliamente. Vengo a ver el lugar del que mi hermano me habló tanto en sus cartas. Me dijo que aquí una mujer había aprendido que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Rosaura frunció el ceño, confundida. ¿Su hermano? Sí, dijo el joven. Hace 5 años, cuando usted más lo necesitaba, dijo que era tiempo de que su corazón roto encontrara nuevos propósitos. El corazón de Rosaura comenzó a latir más rápido. No podía ser. Pero mientras miraba a este joven, vio algo en sus ojos, una profundidad de compasión, una familiaridad extraña. El hombre de la túnica clara, susurró. El joven asintió lentamente. Mi hermano camina entre los quebrantados, buscando corazones dispuestos a ser transformados. Usted fue elegida, Rosaura. No porque fuera perfecta o fuerte, sino porque su dolor la había abierto a la posibilidad de un amor más grande. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosaura. Pensé que tal vez lo había imaginado, que tal vez había sido mi mente rota creando ilusiones para sobrevivir. No fue ilusión, dijo el joven gentilmente, fue un regalo, un recordatorio de que incluso en nuestro dolor más profundo, no estamos solos. Y mire lo que ha hecho con ese regalo. Señaló a los niños jugando en el patio, sus risas llenando el aire. Ha tomado su pérdida personal y la ha convertido en ganancia para tantos. Ha honrado la memoria de su hijo de la manera más hermosa posible, amando a otros como lo amó a él. Eso es lo que mi hermano vino a mostrarle, y lo ha logrado magníficamente. Rosaura no podía hablar, solo llorar, pero eran lágrimas de gratitud, de asombro, de un gozo profundo que venía de saber que su vida, a pesar de todo el dolor, había importado. El joven se acercó y la abrazó brevemente, un abrazo que sentía tanto reconfortante como familiar, como si ella ya hubiera sido abrazada así antes, hacía 5 años, por un hombre en túnica clara que había tomado su mano y la había sacado de su tumba de dolor. Él está orgulloso de usted, susurró el joven, y su hijo también. Mateo ve todo lo que está haciendo, y su corazón, aunque en otro lugar, late con el suyo en amor por estos niños. Luego, como su hermano antes que él, el joven simplemente se fue, caminando por el sendero y desapareciendo en la luz dorada del atardecer, dejando a Rosaura de pie en el patio, rodeada de niños riendo, su corazón lleno hasta rebosar de una emoción que solo podía describirse como gratitud pura. Esa noche, después de que todos los niños estuvieron dormidos, Rosaura se sentó en su casa frente a la cuna altar, mirando todas las fotos, todas las vidas que había tocado en 5 años. Lo hice, mi amor, susurró a la foto de Mateo. Tomé el amor que me diste y lo multipliqué, no te reemplacé. Nunca podría, pero dejé que el amor que despertaste en mí creciera y se extendiera como ondas en un estanque, tocando vida tras vida. Y mientras se preparaba para dormir, Rosaura sintió algo que no había sentido en años, completa paz. No la ausencia de dolor, porque el dolor de perder a Mateo nunca desaparecería completamente, pero sí la presencia de un propósito profundo, de un amor que había trascendido la muerte y se había convertido en algo eterno, porque el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevos corazones para llenar, nuevos brazos para abrazar, nuevas vidas para transformar, y en el proceso transforma también al que ama, sacándolos de las tumbas de su propio dolor y resucitándolos a una vida nueva, llena de significado, propósito y un amor que nunca, nunca termina. Esa noche, Rosaura soñó. Soñó que estaba en un campo infinito bañado en luz dorada, y allí, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, estaba Mateo,
de 3 años, radiante y feliz. Lo abrazó, sintiendo su realidad de una manera que desafiaba la lógica del sueño, y él susurró contra su oído: «Estoy bien, mamá, y tú también. Has hecho que mi vida corta cuente para algo hermoso. Te amo, siempre te amaré. Pero no es tu tiempo todavía. Tienes más niños que amar, más corazones que sanar». Y luego, de la mano con el hombre de túnica clara, Mateo se alejó hacia la luz brillante, volteando una vez para saludar, su sonrisa iluminando todo el campo. Rosaura despertó con el amanecer, con lágrimas en sus mejillas, pero una sonrisa en sus labios, porque finalmente comprendía la verdad completa. No había perdido a su hijo, había ganado un propósito eterno. Y el amor que compartían, aunque separado por el velo de la muerte, seguía vivo, respirando, creciendo con cada niño que abrazaba, con cada lágrima que secaba, con cada corazón roto que ayudaba a sanar. El amor no muere, solo cambia de brazos. Y en esos nuevos brazos multiplica su belleza infinitamente, tocando vidas que nunca habrían sido tocadas de otra manera, creando un legado de amor que trasciende generaciones. Esa era la verdad que un hombre en túnica clara había venido a mostrarle hacía 5 años. Y esa era la verdad que Rosaura Méndez ahora vivía cada día, con cada respiración, con cada latido de su corazón sanado, pero marcado para siempre. Porque algunos corazones rotos no son destruidos por su quebranto, son transformados por él, y en esa transformación encuentran su verdadero propósito.